Hola queridos alumnos de Psicología del Desarrollo 2. Estamos en la etapa escolar, la niñez o la tercera infancia y viendo el desarrollo cognitivo de la etapa escolar. En esta síntesis que vamos a hacer durante esta cápsula vamos a ver las teorías de Piaget del desarrollo cognitivo. Ahí vamos a analizar un poco los ejercicios que hacíamos con Teresita. Vamos a ver el lenguaje en la etapa escolar, como es el dibujo en esta etapa también, y vamos a hablar algo sobre los trastornos del aprendizaje. Toda esta cápsula, recuerden ustedes que es simplemente una síntesis y la idea es que ustedes la complementen con la lectura de los textos. Bien, para Piaget el niño comienza, después del pensamiento intuitivo, a partir de los 4 o 5 años, el niño comienza a utilizar un tipo de pensamiento o de herramientas cognitivas llamada la etapa operacional concreta o pensamiento operacional concreto. En esta etapa el niño ya puede hacer uso de sus operaciones mentales, del razonamiento y de diversas herramientas cognitivas para sacar conclusiones lógicas de ciertas situaciones que está enfrentando en el día a día. Tiene una limitación este tipo de pensamiento, que es que todavía no ha llegado a la plenitud del pensamiento abstracto que ya se debiera ver al final de la adolescencia. Y vamos a citar al mismo Piaget, que dice: las operaciones de la inteligencia infantil son únicamente concretas, o sea, solo se refieren a la realidad y particularmente a los objetos tangibles susceptibles de ser manipulados y sometidos a experiencias efectivas. En el fondo, el niño en la etapa escolar es de alguna manera un científico empírico, digamos, todavía no adquiere esas capacidades filosóficas o más abstractas que ya en la etapa de la adolescencia empiezan a desarrollarse y a perfeccionarse más en su uso. Recuerden ustedes que a diferencia de Piaget, en el fondo la inteligencia es una misma y esta capacidad de abstraer, de abstraer de la imagen, de poder captar la esencia de las cosas, ya es una capacidad abstracta. Y la inteligencia, a pesar de que siempre acompaña a la persona en toda su vida, va siendo perfeccionada en su uso, porque también funciona con interacción de los sentidos internos, de la memoria, de la atención, de la imaginación. Entonces, en la medida que todos los sentidos externos e internos se van perfeccionando, también la inteligencia, la persona va perfeccionando su uso de la inteligencia. ¿Ya? Bien, vamos a ver algunos de los ejemplos que Piaget en sus experimentos. De hecho, el experimento de los vasos y del agua es una prueba piagetana de conservación de la materia y de pensamiento para medir el pensamiento lógico. Y vamos a analizar algunas de las respuestas del video anterior que les mostré con el apoyo, la ayuda de Teresita. Bien. En la resolución de la prueba piagetana de conservación de la materia, vemos 3 habilidades importantes que el niño en la etapa escolar desarrolla. En primer lugar, la comprensión de identidades, o sea que el niño tiene conciencia de que el agua que estaba en un vaso es la misma identidad en el fondo, que a pesar de que cambia de lugar, no cambia en su identidad esencial. En segundo lugar, la reversibilidad. También el niño en la etapa escolar puede imaginarse esta operación de poner el agua en el otro vaso y también puede imaginarse que volviera atrás, en el fondo. Y Teresita lo decía, se pasó el agua de un vaso a otro. Y la descentración tiene que ver con la capacidad de fijarse en más de un elemento de una realidad. O sea, los niños ya son capaces de no solo fijarse en el nivel, solamente en la altura del agua, sino que también se fijan en otras características que sería, por ejemplo, el ancho del vaso. Y ahí Teresita lo explicaba muy bien. En la pregunta que yo le hice sobre por qué Margarita caminando a la calle de repente abre el paraguas, aquí Teresita utilizó una herramienta, en primer lugar, de razonamiento de causalidad, de causa-efecto. En el fondo, si llueve, las personas se mojan y usan un paraguas para no mojarse.
Y también la deducción, en el fondo, una herramienta de razonamiento deductivo, de imaginar que, ¿cierto? Que como siempre llueve, si siempre llueve, las personas para no mojarse usan paraguas, entonces si Margarita usaba paraguas, quiere decir que llovía. En relación a la pregunta por el reciclaje, si se recuerdan, yo le pasé una botellita de plástico y una caja de cartón, pero no le dije que era cartón y que era plástico, le dije, toma esto y esto, ¿dónde lo pondrías tú? Y ella inmediatamente hizo en su mente, usó la herramienta de clasificación. Entonces, este objeto, que era una botella de plástico, ella lo clasificó en la categoría plástico. Y la caja de cartón de cereal la clasificó en la categoría cartón. Entonces, de ese modo pudo, en el fondo, inferir en qué categoría tenía que ponerlo en el reciclaje. Por otro lado, bueno, el ejercicio de las monedas, está ella recién trabajando en los números grandes, por eso que le costó mucho, además de la desatención que de repente es normal a esta edad. Pero en el fondo los niños en etapa escolar debieran ser capaces de, a medida que avanzan sus habilidades matemáticas de cantidades, de uso de cantidades, de suma, de resta, etcétera, deberían ser capaces de manejar cantidades y de manera súper concreta, por ejemplo, pagando algo. ¿Ya? Por eso el ejemplo de las monedas. Por otro lado, en el ejercicio de las 3 escenas, primero alguien lee una receta de pan en la primera escena, en la tercera escena la persona come pan, ¿qué debería suceder en la segunda escena, que está al medio? Entonces ahí hizo un ejercicio de seriación, en el fondo como hacer un orden mental de lo que debería suceder de las acciones y una inferencia transitiva del cómo sería la transición de estas escenas, de esta causalidad y de esta secuencia. ¿Ya? Entonces infiere que la escena número 2 es que la persona está cocinando el pan que se va a comer. Y en relación a las limitaciones, bueno, yo le hice a Teresita 2 ejercicios que están en el test de inteligencia, el BISC para los niños y en el VICE para los adultos. Y ahí hay ejercicios de, en primer lugar, de analogías. Eso que yo le preguntaba de en qué se parece el enojo a la alegría. Un niño más pequeño no debiera todavía poder abstraer en el fondo de que ambas son emociones. Ahí, claro, Teresita pudo clasificar el enojo y la alegría como emociones, en la categoría de emociones, entonces saber cuál era lo que tenían en común. Las agrupó en una categoría, al igual que lo hizo con una pintura y una composición musical. Las agrupó en la categoría de arte, en el fondo, de expresión de las emociones, además. Y eso, un niño muy pequeño todavía no se quedaría con lo más concreto, como no, es que son muy distintas porque en el enojo la persona está furiosa y quiere gritar y en la otra la persona quiere saltar y quizás no reconocería todavía esa diferencia. Pero en lo que sí vimos una limitación del pensamiento abstracto en Teresita fue en la pregunta sobre el refrán, porque los refranes ya son algo mucho más abstracto en el fondo. El refrán de no todo lo que brilla es oro, y ella, después de dar varios ejemplos, dice, claro, como la brillantina brilla y no es oro, en el fondo todavía ella se estaba quedando con el oro concreto y con otros objetos concretos que pueden brillar pero no son oro. Sin embargo, todavía no es capaz de abstraer más todavía, que eso ya sería una capacidad que se adquiere en la adolescencia, y llevar un poco a la vida esto. Abstraerse de los objetos concretos del oro. El oro es una referencia, es en el fondo como lo que se da en la poesía también, ¿cierto? Que se utiliza un objeto para simbolizar, no sé, el hielo para simbolizar a alguien como muy duro, muy distante, no sé. Entonces, en el fondo, una abstracción mayor, como para darse cuenta de que ese refrán también alude un poco a que no todo es como parece a primera vista, ¿cierto? Y entonces es una abstracción mayor la que hubiese requerido el inferir esa como enseñanza del refrán. Entonces, eso es un ejemplo
de que la limitación del pensamiento operacional concreto es justamente lo concreto, que todavía no logra un nivel mayor de abstracción. Bien, en relación al lenguaje y comunicación, en la etapa escolar podemos observar, y ustedes lo vieron muy bien en el discurso de Teresita, que hay un correcto uso del lenguaje fonológico y de la articulación de las palabras. Ya no deja de pronunciar la R, que es, por ejemplo, la palabra más difícil, que al inicio de la etapa escolar sí todavía se espera que hayan algunos problemas de articulación, pero ya desde mitades o finales de la etapa escolar ya se esperaría que no hubiesen problemas de articulación. El uso de la sintaxis, la manera de hablar, es un modo de hablar ya ordenado, redactado, digamos, oralmente, igual que el lenguaje adulto, el vocabulario bastante amplio, y mejoran en el uso de la pragmática, y eso se observa en el ejercicio que yo hacía, de que a pesar de que le decía que no estoy enojada, pero no verbalmente yo expresaba enojo, ella logró inferir que lo que valía ahí era lo no verbal. En el fondo la pragmática es esa capacidad del uso práctico del lenguaje y de las señales, de las claves, en el fondo en el lenguaje, que son mucho más no verbales que verbales. En esta edad, los niños aprenden la lectoescritura, que es el gran hito de la etapa escolar. Para la lectoescritura, en el fondo necesitamos primero decodificar cómo suenan las letras, las palabras luego, y también para leer ya hay una recuperación cuando ya uno ve la palabra como un total, no solo como letra y letra por letra, que quizá al principio es un poco así, pero después los niños decodifican la palabra completa. Es muy bueno para la lectoescritura cuando, especialmente en la lectura, que uno haga ejercicios de metacognición haciéndole preguntas abiertas a los niños de manera que ellos mismos vayan entendiendo el relato y vayan pudiendo poner atención a lo que entendieron del relato. Eso sería la metacognición. Y la escritura también, que es una habilidad bastante ardua en esta etapa, porque requiere también de habilidad motriz, de concentración, el feedback no es tan inmediato, entonces cuesta la ortografía, es normal que todavía en esta etapa cueste. En esta edad, como ya tenemos la escolarización en el fondo por las habilidades matemáticas, de lectoescritura, de lenguaje, etc., ya se pueden identificar los trastornos del aprendizaje. Es muy importante, y ustedes lo van a leer con más detención en el texto, bueno, hay diversos, aquí como sale en la imagen, diversos trastornos del aprendizaje, pero lo importante, la idea importante que quiero transmitirles en esta síntesis es, acuérdense de la etapa escolar y de que el gran logro de Erikson era la industriosidad, que el niño se sienta capaz. Un niño que tiene un trastorno del aprendizaje tiene una dificultad que le impide sentirse competente y capaz y merma muchísimo su autoestima, especialmente pensando, como está ahí en esa imagen, en los problemas que puede traer con los padres cuando hacen las tareas, las faltas de paciencia. Entonces, por eso es fundamental la detección precoz, la ayuda, el apoyo, pero no solo el apoyo en la misma dificultad del aprendizaje, sino que especialmente el apoyo emocional y el cuidado de la autoestima. Voy a avanzar un poco rápido para que alcancemos. Y el último tema en el desarrollo del dibujo, bueno, teníamos las etapas anteriores, el garabato del año hasta los 2 años, la etapa transicional en que los niños algo logran dibujar y le ponen nombre, el realismo frustrado en que hacen estos monigotes entre los 3 y los 4 años, luego ya un avance mayor, que sería el realismo intelectual, que inicia, aquí está mi hija Margarita, ya con 4 años y medio, inicia un poco con un monigote un poco más elaborado, dibujan ya más elementos, el árbol, el sol. En el fondo, en el realismo intelectual ya el niño quiere dibujar lo que sabe, todos los elementos que sabe que tiene una persona, por ejemplo, o que hay en la naturaleza, y luego va perfeccionándose en la medida que es entre los 4 y los 7 años, se va perfeccionando el realismo intelectual, van haciendo dibujos más elaborados, pero todavía le faltan algunas proporciones, tiene uso de transparencia, no es tan perfecto en relación a lo que se ven las cosas, de cómo son. Y finalmente el realismo visual, en el cual hay mucha más
hay un estilo mucho más realista, hay un afán, un goce por las cosas bien hechas y mejoran muchos elementos como la perspectiva.